Hay un momento que la mayoría de los hombres desperdician sin saber que lo están desperdiciando. Un momento que se repite en cada encuentro, en cada despedida, en cada vez que la distancia entre dos cuerpos desaparece durante unos segundos. Un momento que dura entre 3 y 8 segundos en la mayoría de los casos y que, si se maneja correctamente, puede crear una huella emocional que ninguna conversación, ningún regalo, ningún gesto espectacular puede igualar. Ese momento es el abrazo. Y no me refiero al abrazo como gesto social. No al abrazo rápido de llegada que se da por protocolo, ni al beso en la mejilla automático que acompaña al hasta luego. Me refiero al abrazo real. Al que ocurre cuando hay algo entre dos personas y ambas lo saben aunque ninguna lo haya dicho todavía. Al que, si sabes cómo estar en él, puede quedarse en la mente de ella días después de que terminó. La mayoría de los hombres no saben estar en un abrazo. No porque sean torpes ni porque no se importen, sino porque nadie les enseñó que el abrazo es una comunicación. Que lo que ocurre en esos segundos transmite algo que ninguna palabra puede transmitir. Que la forma en que sostienes a alguien le dice cosas sobre quién eres que su mente consciente no podría articular pero que su cuerpo registra con una precisión casi quirúrgica. Hoy vas a aprender exactamente qué hace que un abrazo se quede. Qué elementos convierten un gesto cotidiano en un momento que ella revive mentalmente. ¿Qué está ocurriendo en su sistema nervioso durante esos segundos y por qué eso importa más de lo que crees? Y lo más importante, qué hacer de forma concreta para que cada vez que te abrace, algo en ella registre que estás ahí de verdad. Pero antes de hablar del cómo, necesitas entender el por qué. Porque si no entiendes la ciencia que está detrás, vas a intentar aplicar lo que sigue como una técnica. Y aplicado como técnica, pierde casi todo su efecto. El cuerpo humano tiene un sistema de evaluación del contacto físico que opera de forma completamente independiente al pensamiento consciente. Cuando dos personas se abrazan, se activan simultáneamente tres sistemas fisiológicos que determinan cómo se registra ese momento en la memoria emocional. El primero es el sistema de oxitocina. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, se libera durante el contacto físico sostenido. La doctora Tiffany Phil, directora del Tash Research Institute de la Universidad de Miami, lleva más de 30 años documentando sus efectos. Su investigación demuestra que el abrazo que dura más de 20 segundos produce una liberación significativa de oxitocina que activa el sistema de formación de vínculos afectivos. Es decir, un abrazo suficientemente largo, en el contexto correcto, puede desencadenar bioquímicamente la sensación de conexión. El segundo sistema es el nervio vago, el más largo del sistema nervioso parasimpático. Recorre el cuerpo desde el tronco cerebral hasta el abdomen. Cuando se activa correctamente produce un estado de calma profunda combinado con una apertura emocional que en condiciones normales es muy difícil de generar. El contacto físico sostenido en la zona de la espalda y los hombros lo estimula a través de receptores táctiles especializados llamados fibras táctiles. Cuando el nervio vago se activa durante el abrazo, la tensión baja, la guardia emocional baja, y la sensación de seguridad sube. El tercer sistema es el de la memoria emocional. El hipocampo, responsable de consolidar los recuerdos, trabaja de forma muy diferente cuando hay carga emocional de por medio. Los momentos con alta carga emocional se recuerdan con más nitidez y durante más tiempo. Y el contacto físico cargado de presencia real genera exactamente el tipo de marca emocional que el hipocampo consolida como recuerdo duradero. Dicho de otra manera, un abrazo que activa todos estos sistemas no solo se siente bien en el momento. Se queda. Se revive. Ocupa espacio mental mucho después de que terminó. Ahora sí. El cómo. Lo primero, y lo más importante, es algo que parece obvio pero que la mayoría de los hombres no hace, quedarse. El error más común en el abrazo no es la postura ni la duración técnica. Es la urgencia por salir. Esa tensión casi imperceptible que dice ya casi es suficiente, ya es momento de soltar. Esa ligera rigidez que insinúa que el hombre está ahí pero mentalmente ya está en lo siguiente. Y ella lo siente. No con el pensamiento. Con el cuerpo. Porque los cuerpos se comunican de forma directa durante el contacto físico. Quedarse en el abrazo no es cuestión de duración en segundos. Es cuestión de presencia. Es que cuando estás en ese momento, estés completamente en ese momento. Que no haya nada más. Que el siguiente mensaje, el plan del resto del día, la conversación que tuviste antes, no existan durante esos segundos.
Solo el momento. Solo ella. Y eso no se finge. El cuerpo no puede fingir presencia de forma sostenida. Si estás pensando en otra cosa mientras la abrazas, tu cuerpo lo comunica. La tensión muscular cambia. La respiración cambia. La calidad del contacto cambia. Y ella, aunque no pueda nombrarlo, lo registra. Lo que sí puedes hacer es entrenarte para volver al momento cuando te das cuenta de que te fuiste. Y eso empieza por entender que el abrazo merece tu atención completa. No porque sea una técnica que hay que ejecutar bien, sino porque es uno de los momentos de mayor proximidad física y emocional que existen, y ese tipo de momentos merecen estar completamente presente. Lo segundo es la profundidad del contacto. No la fuerza. La profundidad. Hay una diferencia enorme entre un abrazo donde los brazos se envuelven pero el resto del cuerpo mantiene una distancia sutil, y un abrazo donde hay un compromiso real de todo el cuerpo con el contacto. El primero es lo que la mayoría de los hombres dan cuando no están completamente seguros de que tan bienvenido es el abrazo, o cuando están presentes físicamente pero no emocionalmente. El segundo es el que se queda. La profundidad del contacto no tiene que ver con presionar con fuerza. Tiene que ver con no retener. Con no mantener una parte del cuerpo en reserva, como si necesitaras una salida de emergencia. Con comprometerte completamente con ese momento durante el tiempo que dura. Es una diferencia que desde fuera puede parecer mínima pero que desde dentro, desde la perspectiva de quien está siendo abrazado, es enorme. Las fibras táctiles que mencionamos antes, las que estimulan el nervio vago y producen esa sensación de calma y apertura emocional, responden mejor al contacto que tiene presión moderada y constante que al contacto superficial o al que varía de intensidad de forma errática. Es decir, la ciencia confirma que la profundidad sostenida del contacto produce efectos fisiológicos que el contacto superficial no produce. No es subjetivo. Es biología. Lo tercero es la respiración. Y este es el elemento del que menos se habla pero que más diferencia hace. Cuando tu respiración es rápida o irregular en el abrazo, eso se transmite. El pecho de otro cuerpo contra el tuyo es un comunicador muy directo del estado interno de cada uno. Una respiración tensa o apresurada le dice a su sistema nervioso que hay algo en el ambiente que no está en reposo. Y su sistema nervioso, de forma automática, tiende a espejear eso. Pero cuando tu respiración es lenta, profunda, cuando al inhalar lo haces de verdad y al exhalar hay una entrega real al momento, ocurre algo interesante. Su respiración tiende a sincronizarse con la tuya. No como decisión consciente. Como respuesta automática del sistema nervioso parasimpático a la presencia de otro sistema nervioso en reposo. Es un fenómeno que los investigadores llaman sincronía fisiológica, y que en contextos de contacto físico puede ocurrir en cuestión de segundos. Cuando sus respiraciones se sincronizan en el abrazo, cuando ambos están respirando al mismo ritmo aunque ninguno lo haya decidido, se genera una sensación de conexión que ella va a sentir antes de poder nombrarlo. Una sensación de que están en el mismo espacio, en la misma frecuencia. Y eso, desde el punto de vista de la memoria emocional, es exactamente el tipo de experiencia que se consolida como recuerdo significativo. Lo cuarto es no hablar. O hablar muy poco y con mucho cuidado. Este es uno de los errores más frecuentes y más destructivos para la calidad del abrazo. Hay hombres que, en el momento del abrazo, llenan el silencio con palabras. Con bromas. Con comentarios sobre lo que acaba de pasar o lo que va a pasar a continuación. Y aunque lo hacen desde un lugar de incomodidad con el silencio íntimo, el efecto que produce es el de romper algo que se estaba construyendo de forma silenciosa. El abrazo crea un espacio propio. Un espacio donde la comunicación no es verbal sino táctil, sensorial, emocional. Y las palabras, especialmente las que buscan normalizar o aligerar el momento, sacan a los dos de ese espacio y los devuelven al territorio de la conversación social, que es mucho menos íntimo. Si hay algo que decir en el abrazo, que sea mínimo y que esté completamente en el registro del momento. Un susurro que no explique nada sino que sencillamente afirme la presencia. Nada que requiera respuesta. Nada que active el pensamiento consciente de ella y la saque del estado de apertura que el abrazo estaba generando. El silencio en el abrazo no es un vacío. Es el contenido. Es la comunicación más directa que existe entre dos cuerpos. Y aprender a estar en ese silencio sin necesidad de llenarlo es una de las habilidades más poderosas que un hombre puede desarrollar en sus relaciones.
Lo quinto es la salida. Cómo termina el abrazo determina en gran parte cómo se recuerda. La mayoría de los hombres sueltan de forma brusca o de forma gradual pero torpe, con esa transición incómoda donde los brazos se van retirando en fases distintas y el cuerpo no sabe muy bien cuándo termina el abrazo y empieza el espacio de vuelta. Y esa salida torpe funciona como ruido al final de una canción. No destruye todo lo anterior pero sí lo interfiere. La salida del abrazo tiene que ser suave pero clara. No un desprendimiento gradual que se extiende más tiempo del que le corresponde. No una separación brusca que corta lo que se estaba construyendo. Sino una transición que tiene su propio ritmo. Que da tiempo a que los dos vuelvan de ese espacio compartido. Que, cuando se produce, deja una sensación de completud en lugar de una sensación de interrupción. Hay un elemento adicional que convierte una buena salida en un momento memorable, lo que ocurre justo después. Cuando el abrazo termina y los dos se separan, hay una fracción de segundo donde los ojos se encuentran. Un contacto visual de 2 o 3 segundos, con una ligera sonrisa que no pretende nada sino que sencillamente dice aquí estoy, puede consolidar todo lo que el abrazo construyó y sellarlo en su memoria de una manera que pocas cosas pueden. Lo sexto es la consistencia. Y aquí llegamos al elemento que separa el impacto puntual del impacto duradero. Un abrazo extraordinario que ocurre una vez puede crear un recuerdo. Pero la consistencia, la capacidad de estar presente de esa manera cada vez, es lo que construye algo mucho más grande, la certeza. La certeza de que cuando estás con él, de que cuando te abraza, algo real ocurre. Que no es suerte ni estado de ánimo. Que es quien es. Y esa certeza, esa sensación de que el hombre que tienes al lado tiene una calidad de presencia que no varía según el contexto, es lo que hace que una mujer piense en alguien cuando no está. Lo que hace que compare. Lo que hace que se pregunte cuándo va a volver a pasar. Pero la consistencia no puede fingirse. No puede sostenerse como una actuación. La única forma de que sea real es que sea genuina. Que no venga de haber aprendido pasos sino de haber entendido algo más profundo, que los momentos de contacto real son oportunidades que la mayoría desperdicia por estar en otro lugar. Y que elegir estar completamente ahí no es un esfuerzo. Es una decisión. Y hay algo que conecta todos estos elementos que vale la pena nombrar de forma explícita antes del cierre. Algo que no pertenece a ninguno de los 6 puntos por separado sino que está en la base de todos ellos. Los hombres que abrazan de una manera que se queda en la memoria de las mujeres no lo hacen porque aprendieron una secuencia de pasos. Lo hacen porque en algún momento decidieron dejar de tratar el contacto físico como un trámite social y empezaron a tratarlo como lo que realmente es, un canal de comunicación que opera por debajo de las palabras y que, cuando se usa de forma consciente y genuina, llega a lugares donde ninguna conversación puede llegar. Ese cambio no es técnico. Es de perspectiva. Es la diferencia entre ver el abrazo como algo que se da porque toca darlo, y verlo como una oportunidad. Una pequeña ventana donde durante unos segundos, dos personas pueden estar completamente presentes la una con la otra sin que ninguna palabra interfiera. Sin que nada externo compita por la atención. Solo el contacto. Solo el momento. Solo la presencia de alguien que eligió estar ahí de verdad. Y ahora el elemento final. El que une todos los anteriores y que sin él, ninguno de los otros funciona de la forma en que debería. La intención. No la intención en el sentido de tener un objetivo. No la intención de producir un efecto determinado en ella. La intención en el sentido más simple y más difícil al mismo tiempo, la decisión de estar completamente presente en ese momento porque ese momento importa. Porque ella importa. Porque los dos importan. Los abrazos que se quedan no se quedan porque fueron técnicamente perfectos. Se quedan porque dentro de ellos había algo real. Una presencia que no buscaba nada. Una calidez que no calculaba nada. Un cuerpo que no estaba ahí por protocolo sino porque eligió estar ahí, en ese espacio, con esa persona, en ese instante. Y las mujeres lo sienten. No con el pensamiento. Con algo mucho más antiguo y más preciso que el pensamiento. Con ese sistema de evaluación que opera por debajo de las palabras y que lleva toda la vida distinguiendo lo que es real de lo que es actuación. Cuando el abrazo es real, cuando la presencia es genuina, cuando el cuerpo no miente porque la persona que lo habita está de verdad ahí, el efecto no necesita ninguna técnica adicional para producirse. Ocurre solo. Porque el cuerpo humano,
en contacto con otro cuerpo humano que está completamente presente, responde. Abre. Recuerda. Y cuando ella llegue a casa esa noche, y su mente vuelva a ese momento sin que ella lo haya decidido conscientemente, lo que va a buscar no es la descripción de lo que pasó. Va a buscar la sensación. Esa sensación de que durante unos segundos, el mundo se redujo a ese espacio compartido y alguien eligió estar completamente en él. Eso es lo que se queda. Eso es lo que no se olvida. Eso es lo que hace que vuelva. No la duración exacta del abrazo. No la posición de los brazos. No ninguna de las variables técnicas. Sino la presencia. La decisión de estar ahí de verdad. Esa es la única habilidad que realmente importa. Y la única que, cuando se desarrolla, cambia no solo cómo te abraza. Cambia cómo te recuerda.